Entrada y salida de datos, logrando la interacción con el usuario. Los programas serían de muy poca utilidad si no fueran capaces de interaccionar con el usuario. Por eso en este video trataremos de dejar en claro dos temas importantes. El primero es el de pedir información al usuario y el segundo es el de mostrar esa información por pantalla. Entrada. Python nos brinda una función que nos permite pedirle a un usuario que introduzca algunos datos y devuelve una referencia a ellos en forma de cadena. La función se llama input. La función de entrada de Python toma un solo parámetro que es una cadena. Esta cadena a menudo se denomina prompt porque contiene algún texto útil que le pide al usuario que introduzca algo. Por ejemplo, ustedes pueden invocar a input de la siguiente manera. Tenemos la variable un que ese es el identificador, el operador de asignación y la función input, que entre paréntesis yo le he colocado una cadena de texto, que es por favor ingrese su nombre. Todo lo que el usuario digite se almacenará en la variable un. Salida. La forma en la que hemos estado utilizando el método print para mostrar información por pantalla es la siguiente. Es decir, separando los argumentos, esos textos y valores de variable por comas. A partir de la versión 3.6 de Python, se añadió una nueva notación para cadenas, llamada cadenas F, que hace más sencillo introducir variables y expresiones en las cadenas. Una cadena F contiene variables y expresiones entre llaves, que se sustituyen directamente por su valor. Las cadenas F se reconocen porque comienzan por una letra F antes de las comillas de apertura. Como se puede ver en la segunda imagen, entre las llaves he colocado las variables que deseo que se muestren cuando ejecute este print, primero nombre y luego años. Ahora vamos a pasar al editor de texto y trabajaremos con lo mostrado hasta ahora en estas dos diapositivas. Una vez abierto el Visual Studio Code, vamos a crear una nueva carpeta llamada entrada-salida. En ella crearemos un archivo, yo le coloqué practicando en este caso, con la extensión .py, obviamente. Antiguamente la carpeta que ocupaba la posición número 3 era operadores, pero les recomiendo que esta pase a ocupar ahora la cuarta posición. Vamos a practicar con dos ejemplos. En el primero, crearemos dos variables llamadas apellido y nombre y por último, utilizando el formato de las cadenas F, las mostraremos por pantalla. Entonces, la primera es apellido, el operador de asignación, el método input y en el interior de sus paréntesis vamos a colocar la siguiente cadena de texto. Ingrese el apellido del cliente. En la segunda variable con el identificador nombre, en este input vamos a colocar una cadena de texto similar a la anterior, pero en este caso le pediremos que se ingrese el nombre del cliente. Ingrese el nombre del cliente. Por último, en un print utilizaremos el formato de las cadenas F para mostrar esos datos que ingresamos previamente en los dos inputs para referirnos al apellido y el nombre respectivamente. Entonces, print F minúscula o mayúscula, en este caso F minúscula, y ahora la cadena de texto será la siguiente. El apellido y el nombre del cliente es, y ahora la primera llave y la segunda llave. En la primera vamos a colocar la variable apellido y en la segunda llave la variable nombre. Coloqué la variable apellido en la primera llave y la variable nombre en la segunda para cumplir con lo que pide en este caso la cadena de texto, que menciona que se coloque primero el apellido y luego el nombre. Entonces, seleccionamos, ejecutamos y ahora vamos a practicar con estos inputs. Ingrese el apellido del cliente, en este caso será Messi, por ejemplo, el nombre Lionel, y el formato que nos entrega este print es el siguiente. El apellido y el nombre del cliente es Messi Lionel. Perfecto. Primero se ve el valor de lo ingresado en el input que hace referencia al apellido y luego el valor que ingresamos en el segundo input que hace referencia al nombre. Limpiemos y practiquemos de vuelta. Vamos a colocar Jiménez y el nombre será Susana. Perfecto. Ahora pasemos al segundo ejemplo. En el segundo ejemplo vamos a pedirle al usuario que digite dos números. El primero debe de ser un entero y el segundo un decimal. Y los mostraremos nuevamente utilizando el formato de las cadenas F.
la primera variable será con el identificador un entero y hará referencia al número entero. El input y la cadena de texto será ingrese un número entero. La segunda variable, un decimal, hará referencia a ese número decimal. Input y la cadena de texto será ingrese un número decimal. Perfecto. Ahora, en este print vamos a mostrar, utilizando el formato F, los resultados. F, minúscula en este caso, abrimos y cerramos comillas simples y vamos a colocar la siguiente cadena. Los números. Vamos a cerrar esto para tener más espacio. Los números ingresados son, y en la primera llave vamos a colocar la variable un entero. Al lado también vamos a, entre los paréntesis, vamos a colocar que es un entero. Y en esta segunda llave vamos a colocar un decimal, la variable un decimal. Y también, como hicimos con el entero, vamos a aclarar que es un decimal. Guardamos, seleccionamos, ejecutamos. Vamos a colocar un número entero, por ejemplo 20, y un número con punto decimal, en este caso 2.3. Los números ingresados son 20, que hace referencia al número entero, y 2.3, que hace referencia al valor de tipo decimal. Pero lo que realmente obtenemos no son enteros ni decimales, sino que son datos de tipo string, porque recordemos que input nos devuelve lo que ingresamos con el tipo de dato string, o mejor dicho, con la clase string. Esto lo verificamos utilizando un type. Por ejemplo, vamos a hacerlo después de este print. Print type, y vamos a colocar, primero que nada, el entero. Un entero y después otro type, un decimal, para corroborar que lo que está devolviendo estos dos inputs son valores de tipo string. Ejecutamos, vamos a colocar, no sé, 25 y 120.32, y en efecto nos devuelve que ambos datos que hemos ingresado, que nosotros creíamos que era entero y decimal respectivamente, ambos son de tipo string. Para corregir esto hay que realizar las conversiones con int y float respectivamente. Con int para corregir y convertir este input para que nos devuelva un entero, y con float en este input para que nos devuelva el valor de tipo decimal. Ahora sí, nos deben de arrojar los resultados que buscamos. Ingreso un entero, 20, y en este un 12.5. Ahora lo que nos devuelve son este entero, y acá vemos que es entero porque nos devuelve la clase int, y un número decimal porque nos devuelve la clase float. Perfecto.